Soy Ignacio Torralba, el Tiet, y vamos a entender de vinos. Hoy vamos a hablar de unos vinos que a mí me gustan mucho. Son los fantásticos vinos dulces. En los, no puedo decir cientos, pero sí decenas de bodegas que he visitado, tanto en Rioja como en Ribera del Duero, como en otras denominaciones, casi siempre suelo hacer una pregunta: ¿hacéis algún vino dulce? Y las respuestas son de lo más variopinto, pero invariablemente van acompañadas de una apertura de ojos mayor de lo normal. O sea, se extrañan de que le preguntes por un vino dulce. Los vinos dulces les gustan hasta a los que no le gusta el vino. Yo recomiendo que la persona que quiera introducirse en el mundo del vino y que quiera que le guste el vino, empiece por los vinos dulces. Es que son una maravilla. Hay algunos, estoy de acuerdo, hay algunos que son excesivamente dulces, son especiales, pero son para situaciones un poco especiales y para maridajes, por supuesto, muy especiales. Pero los buenos vinos dulces son maravillas enológicas. Ya digo, a mí los vinos dulces me gustan todos, cada uno en su vertiente, ¿no? La clasificación de los vinos dulces, el que hizo la clasificación, seguro que ese día no había dormido bien, porque hizo dos grupos que son como sigue. El primer grupo son los vinos dulces naturales y el segundo grupo son los vinos naturalmente dulces. No es ninguna broma, ¿no? Es así. De todas maneras, dicho esto, olvidad esta clasificación, borrar. Y seguid la clasificación que os voy a decir yo ahora. Los vinos dulces son vinos que tienen un más o menos alto contenido en azúcar. Pero claro, lo que no puede ser es añadirle azúcar a un vino, porque entonces haríamos un jarabe, haríamos una cosa extraña, ¿no? Los vinos que decía el inventor de la clasificación, dulces naturales, son vinos que cuando están fermentando y tienen todavía bastante azúcar, se les añade alcohol, con lo que se llaman, por otro lado también se llaman vinos encabezados. Y después hay otros vinos que antes de empezar a fermentar se ponen al sol o se sobremaduran y entonces tienen un grado de azúcar altísimo. Y cuando fermentan y llegan a un grado alcohólico, aún les queda una cantidad de azúcar por fermentar. Entonces, se trata de que son vinos que en la mayoría de los casos tienen a partir de 40-50 gramos de azúcar por litro de vino. O sea, el dulzor se nota, aunque hay algunos que tienen un dulzor más discreto y que van muy bien para ciertos maridajes, ¿no? Algunos incluso llegan a maridar muy bien con productos sorprendentemente de contraste, como es, por ejemplo, el Sauternes con el Roquefort. El Roquefort es un queso fuerte de sabor, con notas saladas. El Foie también va muy bien con el Sauternes, es otro maridaje de libro, ¿no? Pero quiero decir que en general no solamente funcionan los vinos dulces con los postres dulces, sino que realmente con algunos platos no dulces funcionan muy bien los vinos dulces. Bien, vamos a ver un poco las 4 o 5 familias que hay de vinos dulces. En primer lugar están lo que se llaman vinos encabezados. Son los vinos que cuando están a medio fermentar, se para la fermentación y se le añade alcohol. El mismo alcohol, cuando ya llega a un grado determinado, mata las levaduras y para la fermentación.
aunque en algunos casos esa fermentación también se para por frío, etcétera, ¿no? El asunto es que esa familia de vinos está compuesta básicamente por los Oporto, los vinos de Madeira, los vinos de Marsala, conocido y famoso por formar parte del famosísimo postre italiano, el tiramisú. Hay los vinos de Banyuls, que son precisamente vinos tintos a base de garnacha, pero con una crianza muy larga en barrica. En fin, son este tipo de vinos que tienen el dulzor porque conservan una parte importante de su azúcar que no llega a fermentar. Después hay un segundo grupo que son los vinos dulces por pasificación. Aquí en este grupo están los Pedro Ximénez, los olorosos dulces que son por mezcla con Pedro Ximénez, los vinos de Fondillón, los vinos de la zona de Alicante, de Monóvar, que también son tintos. En fin, es toda una familia de vinos que se llaman dulces por pasificación. Hay un tercer grupo que son los vinos botritizados. Ya hemos comentado en alguna ocasión que los vinos botritizados, los vinos que tienen la botrytis cinerea o podredumbre noble, son unos vinos que, por las condiciones climáticas que se dan en las zonas donde se producen, generalmente suelen ser valles, en las cercanías de ríos, en los que por las mañanas hay una densa niebla que por las tardes suele disiparse. Entonces, esa condición ambiental de esa niebla espesa, esa humedad que le confieren al racimo de uva, permite que se desarrolle un hongo que se llama Botrytis cinerea, y esa botrytis lo que hace es plantar un pequeño hongo en la superficie que está por la superficie del ambiente y por la superficie de la uva, y ese hongo microscópico introduce una radícula dentro del grano de uva y le va succionando agua, va viviendo del agua del grano de uva. De manera que al ir, claro, no es solo un hongo, sino que son multitud de ellos. Eso hace que la uva sufra como una especie de pasificación, con lo que la uva se condensa mucho más el azúcar y aumenta mucho el dulzor. Estos vinos de Sauternes, que se elaboran también en otros sitios, pero los más famosos son los de Sauternes principalmente, ¿no? Después están también los Tokai, pero hablaremos en otro momento. Estos vinos se vendimian prácticamente grano a grano, hasta que la uva no está completamente cubierta de ese hongo, de esa botrytis cinerea, no se cosecha ese grano, con lo cual es una vendimia cara, costosa, muy laboriosa, que eso repercute lógicamente también en el precio del vino. Aunque, vamos a ver, hay realmente, por ejemplo, hay vinos como el Chateau d'Yquem, que es un vino caro, es quizá el mejor que hay en Sauternes, y después hay vinos de Sauternes que los puedes conseguir por 30 o 40 euritos y están muy, pero que muy bien. Hay que conocerlos. Los vinos de Sauternes, uno no se puede morir sin haberlos probado. Después hay dentro de este grupo de los vinos botritizados están los Sauternes, los Barsac, que están en una misma zona, son dos zonas adyacentes, Sauternes y Barsac. Después están los vinos de Montbazillac, que son los que están a la izquierda, a la margen izquierdo del río Dordoña. Están los Tokais, entre los cuales, bueno, hay muchísima gente que conoce el famoso Oremus, que es propiedad precisamente de una empresa española muy importante de Ribera del Duero. Hay también los llamados selección de grains nobles, o sea, vendimias muy marcadas, sobremaduradas, ¿no?
Y después están los famosos vinos alemanes, donde es muy difícil conseguir, por la latitud que hay, una maduración perfecta, pero allá donde se consigue está muy valorada. Entonces hay 3 escalones clasificados por su grado de dulzor. Los que son un poco dulces, estos vinos en la etiqueta veréis que ponen Auslese. Después hay un grado intermedio, superior a este, que se llama Beerenauslese. Y luego ya la gama alta, el non va plus de los vinos dulces de la zona de Alemania, son los Trockenbeerenauslese. Esos vinos ya son más caros y son de una maduración extrema y de una finura exquisita. Un poco más al sur, en Francia, también hay unos moscateles, porque cuando hablamos de vinos dulces casi a todos se nos va la idea a los moscateles. Es una uva que parece que está hecha para hacer vinos dulces por lo aromática que es y lo agradable al paladar. En Francia hay, al menos para mi gusto, 2 moscateles que son especialmente atractivos. Es el Muscat de Ribesaltes y el Muscat de Baume de Venise. Moscateles muy finos y muy bien elaborados. Después estaría el grupo de los vinos dulces hechos por vendimia tardía. La vendimia tardía es simplemente esperar, sin necesidad de que haya botrytis, simplemente sobremaduración, vendimiar lo más tarde posible. Después hay otro grupo que son los que se llaman, sobre todo en el centro de Europa, se llaman los ice wine, o sea, los vinos de hielo. Son vinos que también se cosechan muy tardíamente, generalmente sobre la Navidad. Hay incluso ese punto especial de irlos a vendimiar la noche de Navidad, cuando hace un frío que pela y están los racimos congelados, o sea, están duros como una piedra. Entonces, esos racimos se llevan a la bodega, se les hace una ligera prensa y, claro, como el azúcar no se congela, pero el agua sí. Entonces se consigue una cantidad de mosto realmente muy pequeña porque el agua del racimo queda en la prensa, pero en cambio todo el néctar, todo lo que es ese jugo, todo lo que es el azúcar, con una pequeñísima cantidad de agua, hace unos vinos fantásticos. Se les llama ice wine o vinos de hielo. En la zona del valle de Liébana, los lebaniegos también hacen una virguería, permitidme la expresión, que se llama el hielo de picos, que es un vino de hielo hecho a base de Gewürztraminer y Sauvignon Blanc. Son 2 variedades un poco exóticas, sobre todo para ser cultivadas en la zona norte, en Cantabria, ¿no? Pero bueno, parece ser que tienen alguna zona con la climatología adecuada y realmente lo hacen en botellitas pequeñas, también con un precio que se hace respetar, pero es digno de ser conocido. En las islas de Italia, hay una pequeña isla que está más cerca de África que de Italia, que se llama la isla de Pantelleria. Es una isla pedregosa, seca, pequeña, con un clima realmente duro. Allá se cultiva un moscato di Pantelleria, que yo en una edición de Vinitaly en Italia, un año hablando con el productor de vinos de esta isla, que se llama Salvatore Murana, hace unos moscatos de Pantelleria fantásticos. Le decía la admiración que sentíamos por esos vinos y decía, mamma mía, tan poco vino e tanto rumore. Como diciendo, si hacemos 4 litros de vino, pero bueno, tiene una gran repercusión porque se trata de un vino de una gran finura. En Italia hay también luego una serie de variantes, como son el Moscato d'Asti, que es un vino dulce gasificado, que este se hace parando la fermentación
por medio de frío cuando la fermentación ha llegado a 5 grados. Entonces queda una gran cantidad de azúcar residual, ese vino se gasifica y es lo que se llama el Moscato d'Asti. En el sur de España, aparte de lo que son los vinos de Jerez encabezados, que generalmente suelen ser olorosos, a los que se les añade Pedro Ximénez para conseguir los vinos medium, los cream, que son los jereces dulces, que también son auténticas maravillas. Hay también en la zona de Chipiona, en el pueblo de Chipiona, hay un productor que se llama César Florido, que hace un moscatel fantástico, que tiene un precio que es escandalosamente barato y que yo no puedo evitar comprar una cajita cada vez que paso por las inmediaciones de Chipiona. Realmente un moscatel delicioso que acompaña muy bien todos los postres del otoño con castañas, con panellets, con todo este tipo de pastelería de otoño. En la zona de Tarragona se hace también un vino dulce del tipo de los vinos de Málaga, que son con adición de arrope, que es mosto concentrado, que se llama pajarete. Precisamente es una denominación de Málaga, pero en Tarragona una empresa que se llama Muller lo fabrica también y con una notable aceptación. Estos de Muller hacen también un excelente vino de misa con el que figura en la etiqueta el escudo papal y parece ser que es el vino con el que su santidad el Papa hace las misas. Algún mérito tendrá. El pajarete se hace a base de Pedro Ximénez o moscatel y se le añade una pequeña cantidad de arrope o, como le llaman ellos también, sancocho. Esto depende de la proporción que se le añade. Hay también una pequeña anécdota sobre la uva Pedro Ximénez, que dicen que un soldado de las cortes de Flandes, llamado Peter Siemens o Ximenis, parece ser que se trajo unos sarmientos de las viñas, se ve que era de familia de agricultores, y se trajo en la mochila unas estaquillas de la viña, porque se ve que aquella variedad no le resultaba conocida. Ese nombre de Peter Siemens o Ximenis parece ser que ha pasado a la historia como digamos, el padre de la uva Pedro Ximénez. Dicen que es medio leyenda o medio verdad, pero como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. A principios del siglo pasado hubo un personaje llamado Manel Llopis que se dedicó a hacer una variante de vino dulce que también ha tenido un gran predicamento. Se trata de la Malvasía de Sitges. La Malvasía de Sitges se hace también mediante vendimia tardía. Es una auténtica maravilla de vino, que además hay un buen amigo que se llama Enric Soler, que está haciendo actualmente unas malvasías de Sitges auténticamente sensacionales. Hay también otra bodega que se llama Can Feixas, que elabora también una malvasía de Sitges en la zona que llaman ahora del Hospital de San Juan, que parece ser que fue un legado que hizo este gentilhombre Manuel Llopis. También me diréis que habéis oído hablar de la mistela. Bien, la mistela se la conoce también como vino dulce, pero en realidad no lo es, porque recordáis que en algún vídeo hemos dicho que el vino es el producto de la fermentación total o parcial del mosto de uva fresca. Pero en el caso de la mistela no es un vino, porque se trata de una mezcla de mosto más alcohol. O sea, ahí no hay fermentación, todo el alcohol se le añade exterior, digamos. Por lo tanto, es una combinación de mosto y alcohol, que, por cierto, hay dos variantes, al menos que yo conozca, quizá hay alguna otra más, que las hacen en Francia. En la zona de Cognac hacen también una mezcla
de mosto y coñac, que se llama Pinot de Charente, y después en la zona del Armagnac se hace de la misma manera con mosto y Armagnac, se hace el Floc de Gascuña. Son unos productos estupendos. El problema es que no tienen una gran perdurabilidad. Se ve que a la larga, cuando pasa el tiempo, se desestabilizan un poco. Yo tengo alguna botella de Pinot de Charente por ahí y se ha puesto un poco turbia porque se ve que el paso del tiempo no lo encajan excesivamente bien. Si os ha gustado este vídeo, un vídeo más dulce de lo normal, me lo reconoceréis, dadle like y si no estáis suscritos, suscribiros. Acordaros que hay un Ferrari. No sé si lo recordáis, pero hay un Ferrari para los que estén suscritos cuando pase todo aquello que tiene que pasar. Y la próxima semana seguiremos entendiendo de vinos. Adiós.